El Schienenvolk, también conocido como triturador de reales, o también llamado Enchenwelflug, llamado en español como arador de traviesas, era un vehículo ferroviario destinado a destruir las líneas férreas, las cuales de esta manera quedaban inutilizables para el bando contrario. Empezó a construirse por las fábricas de Krupp en 1942 y a utilizarse en 1943 cuando empezaron las retiradas del ejército alemán. Así que hoy hablaremos sobre este triturador de reales. Yo soy Daniel Portilla, así que comencemos. Antes que empieces a ver el video, me harías un gran favor suscribiéndote al canal. De esta manera puedo ver que les encantan los videos y yo me siento con el motivo de subir contenido. Así que no lo pienses más y suscríbete al canal. Ayudarás bastante y no te tomará menos de 10 segundos. Uno de los secretos de la resistencia de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de disponer de una sola fuente de petróleo, estaba la gigantesca red ferroviaria europea, la mayor, la más eficiente y más tupida del mundo, que le permitía enviar equipos y tropas de forma rápida de un lado a otro en Europa, sin gastar la preciosa gasolina que tanto deseaban los alemanes. Y no fue hasta que los aliados atacaron el transporte ferroviario, en donde la logística y la industria alemana colapsaron. De ahí que el ferrocarril fuera tan importante militarmente y se puede tomar como una de las causas del fracaso de la Operación Barbarroja, la diferencia de trocha entre el ferrocarril alemán y el ruso, que les obligó a la lenta tarea de levantar todas las vías del ferrocarril en la URSS y volver a poner de nuevo los rieles de acuerdo a la trocha alemana, antes de poder utilizarlos con el consecuente trastorno logístico, el excesivo consumo de combustible y el desgaste de los frágiles camiones europeos en los escasos caminos de tierra de la URSS. Es a partir del año de 1942 que la guerra comienza a ser contraria a los alemanes, por lo que estos comienzan a pensar en la forma de sabotear el ferrocarril, en caso de retirada para no permitir a su enemigo su utilización de ahí, que se diseña y comienza a producir el Schienenvolk, llamado el lobo ferroviario o arado de traviesas en las industrias de Krupp, inspirado en un material similar al checoslovaco usando antes en la anexión alemana, no estrenándose hasta el año 1943 cuando el ejército alemán comenzó a ceder terreno en la URSS, aunque luego se usó para toda Europa y hasta la misma Alemania, en todas las rutas del Reich, en el marco de la Orden de Nerón, que había permitido a Adolf Hitler para no dejar infraestructuras útiles al enemigo. Se trataba de un equipo rústico, un grueso gancho de acero que subía y bajaba de su carrito de transporte, mediante una manivela que se podía posicionar en unos 10 minutos teniendo todo el conjunto un peso total de unas 30 toneladas. En acción arrancaba y rompía los durmientes sacando las vías de alineación y volviéndose inutilizables, moviéndose a una velocidad de 8 a 10 km por hora, operando por un equipo de 10 hombres, aunque el convoy de una o dos locomotoras que lo propulsaba podía llevar además un par de carretones con armas antiaéreas, como autoprotección dada la pérdida de la superioridad aérea alemana, y algunos zapadores por si no bastaba con el gancho para sabotear las vías o había puentes que volar. Tiene forma de gancho hoguera blindada, de extrema dureza, lo implementó Hitler en su política de tierra arrasada, de destrucción total, especialmente cuando el Reich perdía poder, y era una manera efectiva ya que también destruía puentes y equipos de señalización, dificultando el paso a Alemania, a las tropas enemigas por las vías del ferrocarril. En acción la locomotora a la velocidad de 7 a 10 kilómetros, el destripador de reales, como también era llamado, y en solo 8 a 10 minutos, el gancho que subía y bajaba accionando manualmente por una manivela. Era bajado hasta el medio de las vías traviesas, con el resultado de sacarlas de alineación, destruir el centro de las vías y romper las traviesas. Necesitaba un equipo de 10 soldados ya que el vehículo también llevaba armas antiaéreas y explosivos. Si no era suficiente la destrucción, lo que quedaba de las vías eran destruidas con explosivos. La orden sobre las demoliciones en el territorio del Reich, abreviada posteriormente como Orden Nerón, a las tropas enemigas por las vías del ferrocarril. Fue una de las normas jurídicas que los nazis utilizaron para aplicar la táctica de tierra quemada al final de la Segunda Guerra Mundial en territorio alemán. El objetivo perseguido con la inutilización de las infraestructuras era impedir el avance de las unidades militares aliadas. Sus disposiciones o bien no fueron ejecutadas a propósito, entre otros por Albert Esper, ministro de Armamento, o bien fueron simplemente imposibles de cumplir en el caos de los últimos días de la guerra. La llamada coloquialmente Orden Nerón fue firmada por Adolf Hitler el 19 de marzo de 1945. El nombre popular que se le adjudicó más tarde tuvo como origen la actitud que se atribuye al emperador romano. El emperador romano Nerón, en el año 64, durante el gran incendio de Roma. A menudo se asume que el pretendido beneficio militar que fundamentaba esta norma fue utilizado simplemente como una excusa, ya que Hitler había llegado a la conclusión de que el pueblo alemán había perdido su derecho a la existencia al haber sido derrotado por las gentes del este, y ahora debía resignarse y afrontar las consecuencias. Sin embargo, la literalidad de la orden se quería hacer imposible a los aliados para el uso de la infraestructura a pesar de la desesperada situación militar. Fue utilizado principalmente en el frente oriental en la retirada
retirada alemana de Bielorrusia, aunque también en otros frentes como Italia, la retirada del Monte Cassino y Polonia. Los rusos tenían una red ferroviaria de ancho de vía diferente, y los alemanes operaban con trenes mucho más pesados, por lo que cuando los alemanes las invadieron, tuvieron que reconstruir o modificar las líneas donde quiera que iban. Algunos de ellos los convirtieron al ancho de vía estándar moviendo los rieles. Los alemanes sustituyeron las traviesas de maderas rusas con traviesas de acero. Los alemanes no se molestaron en destruir los Schienenwolf en su poder antes de la capitulación, o al menos no destruyeron todos ellos. Varios sobrevivieron, como algunos fueron prácticamente ignorados, y algunos quedaron como museos en todas partes de Europa, como lo sería en Alemania. Y bueno, esto sería todo por hoy. En verdad espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal para más contenido. En verdad espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.